Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de salud, familia, alegría, plenitud, roles, compromiso, en fin, de la vida, porque de eso se trata, de vivir y vivir a plenitud. Hoy con un invitado muy especial para mí, un amigo de antaño, Roberto Arias. No voy a dar títulos porque si le doy todos los títulos solamente le voy a decir que es un hombre espectacular, excelente ser humano y un gran profesional. Con un tema para mí muy importante, educando para la vida. Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador, Odontología Dominicana, que son servicios dentales basados en ética profesional, calidez humana y alta tecnología. Para su cita, a favor de contactarnos al 829-520-4648. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Creo que este programa pues tiene mucha salida y qué bueno que lo estás haciendo. Gracias. Roberto es salvadoreño, su esposa es sanjuanera. Entonces, mi esposo es salvadoreño y yo soy sanjuanera. Así que hay una vieja amistad que nos une por ambas partes y yo más que feliz de estar aquí con Roberto. Le voy a decir que Roberto tiene muchas cosas y muchas pasiones, pero hay dos de ellas que yo la quiero conjugar, que es su pasión a la educación, pero su pasión a la vida. Y todo lo que tiene que ver con alimentación, salud, está íntimamente ligado a la vida. Ha sido un funcionario internacional por años en Europa, África, América. O sea que de su experiencia como ser humano y como profesional tenemos mucho que hablar. Pero yo quiero hablar de Roberto, ese ser humano y un tema muy apasionante que tenemos ahora, que es la alimentación. Roberto, tú naciste en El Salvador, ¿verdad? Así es, ya hace muchos años, pero ahí me estuve hasta los 10 años y mi familia emigró a California, a San Francisco, California, y ahí estuve hasta los 18 años, luego regresé a El Salvador. Y estuve un año y fui a estudiar agricultura en el Tecnológico de Monterrey, en México. Excelente institución. Entonces, esa pasión, Roberto, cuando niño, ¿qué tú soñabas que tú ibas a hacer? Bueno, suerte mía que mamá tenía una finca y sembramos muchos cultivos para alimentación, pero también caña de azúcar, tabaco. Y toda mi vacación de escolar las pasábamos en la finca y era de nuestro gusto, no era que nos castigaban, al contrario, que terminando el colegio para la finca y ahí gozamos y ahí aprendí también a cómo tratar de cuidar el ambiente para mantenerlo tan bonito como lo teníamos. Y eso es muy importante, o sea, porque ese amor hacia la naturaleza creció contigo. Tal vez no hay un punto donde podemos decir que nació, sino que fue creciendo contigo. Y Sí. la naturaleza es tan buena, tan bondadosa, nos regala tanto. Yo digo, a veces le damos tan poquito y ella da tanto. Y tú pudiste ver eso desde niño. Sí, y yo creo que también lo traemos en la sangre. Somos medio mayas, ¿verdad? Los mayas hicieron agricultura desde hace 10.000 años. Ellos son los que inventaron el maíz, porque el maíz es un cruce entre dos pastos y se convirtió en el alimento básico de los aztecas, de los mayas y de muchas otras poblaciones en América, junto con las habichuelas y la auyama, que las Sí. sembraban juntos en el mismo terreno al mismo tiempo. Maíz, habichuela y Y auyama. auyama, Oye, no sabía eso, sí. que quizás una ayudaba a la otra. Sí, Com- precisamente, digamos, y se producía carbohidrato y proteína. El carbohidrato en el maíz y la proteína en las habichuelas, vitamina A en la auyama. Ahora,
se sembraban juntas y el rol de la auyama, además de producir, era evitar que crecieran malas hierbas. Una simbiosis. Sí, Una simbiosis así es. perfecta. Roberto, tú vienes de un pueblo, yo vengo de un pueblo también. Estamos viviendo en estos momentos y voy a hacer eso en varias oportunidades, como que me voy a adelantar al tiempo, me voy a regresar para ir haciendo esos paralelismos. Estamos viviendo en un tiempo donde nos quejamos que un huevo cuesta tanto. Pero en mi tiempo, en el patio, habían gallinas que ponían huevo. Era común eso. Sí. Claro, estoy en una ciudad, son otros tiempos, pero con eso quiero llegar a como que yo siento que se ha perdido el amor a tener una mata de cereza. ¿Qué tú piensas que ha pasado? Sin embargo, estamos viendo la carestía de todos estos De todo productos. esto, sí. Bueno, hay muchas razones, pero también hay muchas oportunidades y creo que no es que vamos a tener un gallinero entero, pero sí se pueden producir muchos alimentos para eh, tener una alimentación más eficiente para todas las edades, ¿no? Y una preocupación grande es la edad de la alimentación en la edad de 0 a 5 años. Eso es Por- vital. Porque es cuando la capacidad de pensamiento del cerebro se desarrolla. Y si no tiene el cerebro los nutrientes adecuados, se compromete la vida futura de esa persona y por ende la del país, porque ahora mismo hay algo de desnutrición en esos niveles, especialmente y mala nutrición de 6 a 16 años, que casi el 25-30% de los jóvenes de entre esa edad están con exceso de peso, que tampoco es bueno. No es bueno, ni de un lado. Así es que, pero gracias a las acciones del gobierno se está promoviendo mucho la agricultura familiar, tanto en el campo con los pequeños productores, pero también en las ciudades donde hay oportunidades que los que vivimos en la ciudad producir ciertos alimentos que nos ayudan a la vida diaria, ¿no? Sí, y lamentablemente no es un problema exclusivo de nuestro país, es un problema a nivel mundial que Claro, estamos viendo. Cada día vemos como el campo tiene menos, yo no sé si decir capacidad productiva, pero porque no es que tenga menos capacidad, sino que estamos teniendo esa menor bueno, alimentación de productos del campo. claro. No, eso y de nuevo un programa del gobierno está tratando de reducir el impacto que está teniendo desde la pandemia del COVID, ¿verdad? Pero también la guerra entre Rusia y Ucrania, que están afectando la producción agrícola en dos aspectos. En esa zona se produce mucho de los fertilizantes que se ocupan en la agricultura mundial y eso no lo está llegando a los países que los necesitan, por un lado. El otro es que ha incrementado el costo del transporte cuando está disponible, porque se ha reducido mucho eh, la disponibilidad de transporte y lo que hace entonces incrementar el costo del transporte y eso aumenta los precios de los productos, obviamente, incluyendo los agropecuarios, ¿no? Tenemos entonces que tener una agricultura más eficiente, pero que también que se pueda eh, hacer de una manera con los recursos que tenemos Lo en el que hay país disponible. disponibles. Sí. Y hay una cosa que es importante, Roberto. Tú y yo tal vez crecimos que si queríamos una guayaba, tomábamos una guayaba de la mata, que si queríamos eh, frutas, teníamos fruta. Pero ahora yo sé que la vida ha cambiado, que es mucho más rápida, que los tiempos han cambiado, que mamá tiene menos tiempo, generalmente mamá se quedaba en la casa. Pero hasta en eso hemos variado la alimentación de nuestros hijos y de estos pequeños y como tú dices, influye directamente en su salud. O sea Sí. que yo pienso que la parte de educación
Porque si no los educamos, si no los enseñamos, no les va a gustar la guayaba, porque Sí. no la han probado. Mira, hace muchos años el hospital Robert Reed hizo un estudio de qué se consumía en República Dominicana. En primer lugar, azúcares. Segundo lugar, aceite. Tercer lugar, carbohidratos. Y por último, la proteína que venía de las habichuelas y el pollo. Entonces, esa dieta que se ha mantenido bastante, tiene una deficiencia en proteínas, una deficiencia en vitaminas, que se tiene que hacer más accesible y que la población aprenda a comer ese tipo de Aprenda, alimentos. esa es la palabra. Y no es fácil porque estás tratando de cambiar una cosa social que viene, se hereda de cientos de años, ¿no? Afortunadamente, digamos, en otros países se mantiene eso que tú decías, la disponibilidad de frutas como la guayaba. ¿Y qué produce la guayaba? Vitamina C, que es muy Sí, importante para los humanos, ¿no? El mango tiene vitamina A, la lechosa tiene vitamina A. O sea, ahí hay muchos nutrientes que debemos de comer. Y el consumo de fruta y de vegetales es bastante reducido. Entonces los programas que se están tratando de hacer, de educar a la gente a consumir, y digamos, INAVIE y NAIPI, que están en alimentación de la juventud, en las escuelas ya han introducido el consumo mayor de vegetales y frutas. Ahora, yo recuerdo que en el 2010, 2012 yo visitaba muchas las escuelas y después de almuerzo ibas a los zafacones y lo que estaba ahí eran los vegetales, porque no estaban acostumbrados a comer los vegetales los niños. Afortunadamente han ido aprendiendo y ya hay un consumo más alto, pero si no se come en la casa también, se pierde la costumbre y se rechaza más el vegetal y las frutas. y eso es cuestión de que papá y mamá demos el Pero ejemplo. si ellos no comen y los niños no ven que la mamá está comiendo la zanahoria o el brócoli o cualquier otro vegetal, dicen, ¿y yo por qué lo tengo que comer? Claro, y es una parte de hacer medicina preventiva, Sí, porque gran parte de la salud depende de la de la nutrición, alimentación. Y claro. si no tenemos esa parte, no vamos a ser sanos y Así saludables. es. Otra parte muy importante, Roberto, y tú que has tenido tanta experiencia en diferentes países, yo sé que es cuestión cultural. Por ejemplo, nosotros no somos en República Dominicana de la cultura del maíz, somos de otro tipo, Sí, como hasta nos dicen, plátano power, otro tipo de cultura. Pero yo creo que debemos aprender de lo que nos hace falta y de lo que es bueno y de lo que está pasando, ya sea positivo o negativo, en otros sitios. sí. Y a mí me preocupa, y ya tenemos países, como lo comentábamos tú y yo detrás de telón, como podemos decir, que ya están teniendo problemas con generaciones de niños con problemas de Así es. alimentación. Ahora, fíjate que eh, escondido viene el maíz que se consume en República Dominicana, porque la alimentación de las aves que ponen huevos, de los pollos que nos comemos, de la carne que es a base de maíz. Entonces, sí se consume maíz, pero transformado en otros productos, ¿no? Eh, y el maíz que se consume aquí es más bien como un vegetal, que es la mazorca fresca del maíz que se sancocha y se come, que está bien. Pero se han hecho muchos estudios en México y Centroamérica de la alimentación que tenían los indígenas antes. Y es casi perfecta, que era basada en el maíz, en la habichuela y en la uyama, que cuando se miden los contenidos de nutrientes de esos tres cultivos, Y es vegetariana. vegetariana, es casi todo lo que el cuerpo Necesita. necesita.
Oh, ¿verdad? excelente, no sabía esa parte, la Hay desconocía. posibilidades de introducir la siembra de maíz, pero también de sorgo. Fíjate que en El Salvador, desde hace 40 años o más, el 28% de la harina para panificar es sorgo, ¿verdad? Y no bajó la calidad del pan que se consume. De manera, y ese es un producto que el sorgo administra bien el agua, mejor que el maíz. Entonces puede sembrarse en áreas donde hay menos lluvia, porque la poca lluvia que cae la administra bien el sorgo. Y es un grano que se sustituye al maíz, que se puede utilizar para el consumo humano, pero también para alimentar animales. O sea que Sí, tenemos que ampliar un poco la agenda de la agricultura en República Dominicana porque si no vamos a poder importar alimento para el ganado, para las aves, ¿qué les vamos a dar de comer? O dejamos de comer aves y dejamos de comer huevos. Tenemos que ver si podemos desarrollar una estrategias. estrategia productiva que nos permita subsistir. Claro, y también yo he visto que se ha puesto como muy de moda y eso está bueno, todo lo orgánico, todo lo que yo tengo a mano, que es mucho más saludable, pero tenemos el problema, por ejemplo, yo que soy de pueblo, en el patio de mi casa había una mate guayaba, había una mate guanábana y era un patiecito bien pequeñito, pero lo había. Pero ahora vivimos en apartamentos, en torres, pero también tú me puedes ampliar un poquito más de eso. Ahí podemos tener nuestras hojitas, nuestra verdurita, no sé qué más, pero sí he visto casos de personas que han llegado a tener su cultivo ahí, su Sí. pequeñito huerto, Y mira que ese Roberto. es un programa que está priorizando el Ministerio de Agricultura. O sea que Eh, podría asesorar al que esté claro, interesado. y fíjate que no solo para la gente que vivimos en apartamentos, sino que para la Sí, misma gente que vive en el campo. El 70% de los productores de República Dominicana son pequeños productores que tienen, digamos, hasta 3 4 hectáreas de tierra para producir, pero de ahí dejan una parte para la agricultura familiar, producen mucho de lo que ellos consumen. Entonces el ministerio está apoyándolos y diversificando la producción de manera que se incluyan más alimentos que tienen las proteínas y vitaminas que requiere la persona, los niños. Ahora, en la ciudad sí es un poco más restringido, especialmente porque la mayoría vivimos en apartamentos. Sin embargo, sí existe la posibilidad de tener una producción tal vez un poco restringida, pero que contribuye a la alimentación de la gente. y además eso debe dar una satisfacción tan grande y tan bonita. Tú ver que tú sembraste tu matita de tomate y tú estás cosechando tu tomate. O sea, Sí. yo creo que hasta emocionalmente y para salud mental una satisfacción que no tiene No, precio. y ver crecer un tomate es una cosa bonita y hasta puede ser decorativa también. Hay Sino y una muchas plantas, satisfacción, es la magia de la sí, naturaleza. hay muchas plantas que son así decorativas, entonces que se consumen. De manera que puede ampliarse y ir ajustando el consumo de esos nutrientes que requerimos. Yo sé que hemos avanzado como sociedad, que el problema no es que yo tenga mi plátano, que tú tengas tu papa, así, pero yo sí creo y sigo creyendo en eso, que eso puede paliar mucho la situación. Pero sin embargo, vemos, es como una dejadez hacia el cultivo, es como una dejadez, Roberto, tal vez porque no es eficiente económicamente, porque no es rentable económicamente, pero por ejemplo, en estos días yo estaba de visita en una zona muy tradicional en nuestro país como agricultura, de mucha agricultura.
Y conversando con una señora joven de algunos 40 años, le pregunto, ¿y aquí también los plátanos? Sí, sí, aquí cuesta casi 35 pesos un plátano, me dice ella. Le digo, contrale, pero tú tienes un patio. O sea, ¿cómo no sembrar una mata de plátano que prácticamente la otra nace Sí, al esa ceder? Entonces, la señora te lo digo así literalmente como me lo planteó. No, 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 nosotros estamos esperando para irnos a Nueva York. O mira, sea, es como una... sí, pero la verdad es que hay posibilidades. Y te doy un ejemplo. Yo vi un proyecto en Venezuela que con $10 se producían los vegetales que requería la familia todo el año. O sea, que no es que te vas a demandar mucho dinero, porque son parcelas pequeñas, pero te dan los alimentos, muchos de los alimentos que requerís. Contribuyen, pues obviamente tenés que comprar el pan o La carne, el la carne, queso. ¿verdad? Pero hay otros que sí se pueden producir. Y eso es lo que está tratando de impulsar el gobierno en estos momentos, ¿verdad? Pero también tenemos que tener la capacidad de ser innovadores. Y ahí es Es una gran cosa que tú acabas de decir. donde juegan rol las universidades en la formación de los profesionales que demanda la agricultura del país, ¿verdad? Hay 12 universidades en el país y están aumentando el número de universidades que ofrecen carreras de agroalimentaria, ya sea de producción vegetal o producción animal, la parte de frutales, etcétera. Eh, es el MESID ha trabajado los últimos 10 años implementando una normativa para las carreras de ingeniería, incluyendo las agroalimentarias, y eso permitió mejorar y ser más precisos en las competencias que deben de tener los ingenieros agrónomos o los ingenieros en producción animal para dar respuesta a las necesidades del país. Y eso eh, quiere decir que en los próximos años vamos a ir recibiendo Mejorando. la capacidad de los profesionales para resolver los problemas del agro en el país. Eso es muy, pero muy, muy importante y muy buena noticia. Y ahí vuelve tú a unir dos de tus pasiones, Sí, la educación y la alimentación, porque este es un hombre con una experiencia grandísima en esa área y puedo decir que a nivel mundial. Roberto, pero ¿realmente estamos ante una crisis alimentaria? Pudiéramos decirlo así. bueno, por la inflación que ha habido, sí estamos en un riesgo y debemos de tomar ciertas medidas. Precisamente esta mañana tuve una reunión que estamos tratando de desarrollar entre el MESIT, el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal, CONIAF, y el Instituto de el IDIAF, que es el que hace la investigación en agricultura y forestal, para hacer un análisis de la agenda de las instituciones y precisar esa agenda para que nos limite, digamos, el impacto que tiene la situación mundial en la producción aquí en el país. Entonces, no es que mañana vamos a tener la solución, vamos a empezar a trabajar Pero se para, está trabajando, que eso se es está muy trabajando importante. y involucrando a la gente que tiene que estar involucrada, el Ministerio de Agricultura con los extensionistas, que son los que llevan los conocimientos a los productores, que se tienen que unir y trabajar más de cerca con los investigadores. Entonces, eso ya es, Agricultura está promoviendo eso, el MESID, La parte de la educación. parte de educación, pero también recuerda que el MESID es ciencia y tecnología. Entonces, la ciencia agrícola también tiene que partir de lo que hace el MESID. Y ahí el MESID está muy involucrado en todo esto. Es una unidad muy bonita porque, como tú dices, coordina la educación, la ciencia, la Sí, tecnología y también, no lo podemos dejar fuera, sí, la pasión sí. por esta producción. No, y fíjate que se está trabajando en otras áreas de las ciencias básicas, digamos, y de las ciencias de la salud, etcétera, para mejorar los planes de estudio
porque digamos, ¿de qué nos sirve producir los alimentos si en salud no hay gente que los promueva para desarrollar a los individuos de una manera más efectiva, Sí, es ¿no? un cambio completo de mentalidad y un cambio diferente de ver la vida. Gracias a Dios, yo creo que gran parte de esta generación de padres y madres se preocupa mucho más ahora de que el niño no ingiera azúcar, de que el niño tenga una alimentación balanceada, pero sin embargo, hay otro bombardeo muy fuerte, que son estas comidas, todo congelado, nada Sí, natural. Que sabemos que no son sí, saludables. A ti ni a mí, por lo menos en mi casa no se ocurría, era una limonada que se exprimía en ese sí, momento el limón y uno se la tomaba. sí, Entonces todo esto, preservativos y eso, como tú dices, o nos lleva a una obesidad que también es mala o a una desnutrición. Y sí. ahí definitivamente ninguna de las dos hacen el balance ni son saludables. Roberto, ¿y cómo tú ves o cómo tú ves la reacción de las personas? Tú que has trabajado con tantas personas en tantos países, desde África, Europa, sí estamos abiertos al cambio. Sí, mira, en la agricultura, que es donde más experiencia tengo, es increíble. Yo siempre he dicho que he aprendido más de los productores que en la universidad. Sí, Me han dado clases hasta de economía, los sí, productores sí, sí, imagínate. sin saber leer, pero saben de economía. A eso Eh, es como yo tengo una frase que digo, la vida me enseñó. sí, A ellos la vida le ha la he enseñado y las enseñado. necesidades, ¿verdad? Sí, la vida Pero le ha enseñado. cuando tú trabajas con ellos de cerca y ellos ven que lo que tú estás promoviendo les va a ayudar a mejorar su producción, su productividad, ellos te hacen caso, ellos te siguen, te buscan. Entonces, eso es lo que queremos que los extensionistas del país hay que capacitarlos, hay que darles un poco más de competencias con las que se graduaron para que realmente tengan capacidad de comunicarse con los productores. El productor, imagínate, hay muchos de ellos que no saben leer ni escribir. Entonces tú no No, les puedes dar un folleto, de nada sirve. Entonces tú no. tienes que tener la capacidad de comunicarse lo que tú estás tratando que ellos adopten. Entonces, ese es un reto grande que tenemos, que haya un vínculo más fuerte entre investigación y extensión y que los extensionistas y los productores colaboren desde el inicio que se diseña un programa de investigación hasta que sale el producto, porque eso nos va a asegurar de que va a ser exitoso el producto y cubre las necesidades de los productores. No, y también hay una parte importante, como tú dices, que los resultados que hemos llegado a través de meses y el De esfuerzo años, de una investigación de años sí. llegue donde tiene que llegar para que los cambios puedan producirse, porque de nada sirve si no llega donde tiene que Claro. llegar, no va No, a haber mira, cambios. la tecnología, por ejemplo, una variedad de maíz o una variedad de arroz o una variedad de habichuelas, te puedes tardar entre 3 y 4 años para generarla. No es cuestión de un día para otro. O sea, es de mucho trabajo y capacidad para sacar una variedad que va a ser aceptada por la población, tanto los productores como los consumidores. ¿Verdad? Porque tiene que tener el sabor, el color, etcétera, etcétera, ¿no? Y el costo de producción, Roberto, ¿qué tanto se ha visto afectado? Mucho. Y es O sea que ese aumento no es que es real. es real. Y digamos, ha medido que el sector que contribuye, no el sector, sino que el área que ha contribuido más a la inflación en el país es la agrícola. ¿Pero por qué? Porque se han incrementado los costos de producción. O sea que es real, no Es es que real, no, no estemos es que entonces especulando ni nada por... no, tenemos que generar la tecnología para reducir costos, pero también el costo del transporte que no tenemos capacidad de dar de aminorar, respuesta. va a ser, vamos a tener que buscarle cómo producir aquí mejor para no tener que importar. Sí, sí, definitivamente. Es si aumentamos nuestra producción local, el costo Claro, se va a ver
disminuido. Hay otra cosa, Roberto, y no he vuelto a tu niñez. Tú eres un dominicano más, te enamoraste de República Dominicana, estás casado con una dominicana, pero ¿qué? Cuéntame qué pasó contigo y cómo te chocó, porque yo sé que nosotros somos un poquito peculiar, los dominicanos. Después tú llegaste a República Dominicana procedente de África, ¿verdad? Sí, recién terminado en África. Pues mira, he vivido en República Dominicana más tiempo que he vivido en El Salvador. O sea, que eres más Ya, más- dominicano que salvadoreño. ya, y casado con una A dominicana. dominicano. No, yo he encontrado bueno, yo conocí dominicanos donde estudié, en México y en la Universidad de Florida. Había muchos dominicanos y yo siempre los encontré gente muy agradable y que pasábamos buen tiempo juntos. Eh, y luego llegué aquí, imagínate que vine a trabajar con la FAO aquí y cuando estábamos en la negociación me dicen, mira, te puedes ir a Honduras, que es vecino de El Salvador, o te puedes ir a República Dominicana. Pero estabas en África. No, ya estaba, Ok. ya había regresado de África. Y entonces dije, no, me voy a República Dominicana. Yo era muy amigo, tenía muchos amigos hondureños. Mi abuelo materno era hondureño. Y conocía yo a muchos técnicos. Se me hubiera hecho mucho más fácil el trabajo en Honduras que aprender cómo hacerlo aquí en República Dominicana. Pero opté por venir aquí, no me arrepiento. Claro que no te arrepientes porque no podemos dejar de tocar ese tema. De tus 6 hijos, 3 son dominicanos Tres. y son un amor, grandes seres humanos, los cuales nosotros, cuando hablo de nosotros, digo de mi familia, los apreciamos y los queremos Sí. como si fueran también familia nuestra. Pero entonces República Dominicana fue como ese punto donde tú y tienes tu familia, tienes una esposa dominicana y te sientes ser dominicano. Mira, por lo que me siento a gusto es que también me abrieron las puertas, ¿verdad? Y me dejaron hacer el trabajo y como te digo, he trabajado con el MESID por 10 años mejorando la calidad de las carreras agroalimentarias y lo he podido hacer por el hecho de la experiencia que he tenido de trabajo en diferentes áreas con diferentes tipos de gente, la variedad que hay en el mundo, pero que también hay dentro de los países. Un cibaeño es distinto a un sanjuanero, ¿verdad? Claro, Y, claro, claro. y no es que sean malos, pero, No, somos muy pero hay que diferentes. saber entonces cómo comunicarse con ellos en diferente manera. Entonces, me ha permitido eh, contribuir al desarrollo de las carreras agroalimentarias en el país y espero seguir contribuyendo, trabajando con las universidades en ese aspecto, aparte de lo que estoy trabajando con el MESID en cuanto a la ciencia y la tecnología agroalimentaria y forestal. No, tu trabajo es admirable porque yo siempre te he visto con la preocupación y con la responsabilidad que tú asumes ese tema de la alimentación. Porque Sí, es que el hambre no es un mito. Muchos de nosotros tenemos el derecho y el privilegio de tener un plato de comida saludable sí. cada día, pero gran parte de la población no. Y tú trabajas específicamente en eso, Y para mira, que todos y tú podamos. sabes que quién fue el primero que empezó a hablar de soberanía y seguridad alimentaria. No. Carlomagno el Grande, Alejandro el Imagínate Grande. tú. Cuando él estaba invadiendo y que estaba queriendo llegar hasta conquistar la India, detrás de su ejército venían los productores de agricultura, porque él sabía que en esos países no le iban a dar alimentos, entonces él tenía que asegurar la alimentación de sus soldados. O sea que llegaban a un país y establecían la agricultura y empezaban a luchar a ver si lo conquistaban. O sea, Sí, no es una cosa nueva, eso viene de antaño, ¿no? sí, porque tú y yo sabemos que tenemos el plato de comida saludable en nuestra Sí, mesa, pero nosotros no somos la mayoría de la no, población. Y por eso me encanta tu trabajo y es digno de admiración, porque es que la mayoría de la población
La mayoría, tú sabrás mucho Sí, más que yo de números, sí, pero es que hay personas que terminan el día que no han podido llevar. claro. Pero eh, mira, hay otros aspectos sociales que hay que considerar también. Una vez yo estaba en los cerros así arriba de Bonao y veo que venía un señor empujando una carretilla con un barril. Y me bajo del vehículo y le pregunto, ay señor, ¿y qué trae ahí en ese barril? Agua. Y agua, no le llega el agua a su casa. No, ahí está la presa que alimenta de agua a Bonao, pero a nosotros no nos dan agua. Ay, ¿cómo? Entonces su vida es más difícil porque tiene que ir a la sí, presa en un barril, llenarlo y llevarlo a su casa. Sí, me dice, pero ese no es el problema. Acérquese y nos acercamos hacia la orilla del camino. Mira, allá está Bonao. ¿Lo ves? Sí, claro. Pero en la noche se mira más bonito. Y la gente joven se sienta aquí a ver Bonao. Y eso es lo que los atrae. Al rato nos abandonan y se van para la ciudad. Primero porque no tienen la calidad de vida que ellos se puede tener en la ciudad. ¿Verdad? Porque falta el agua, no sí, tenían electricidad, etcétera. Obviamente que se está avanzando en eso, pero mientras no mejoremos la calidad de vida en el campo, vamos a tener esa esa migración migración. que es la más grande actualmente en América Latina de migración del campo a la ciudad, aquí en República Dominicana. Ah, excelente dato. Sí, o Excelente sea dato. Y es verdad, que nuestros campos están quedando vacíos de de jóvenes. jóvenes, y tú llegas ahí, la edad media es de 70 años La en edad algunos lugares. media. Sí. Así es que, vaya, es un reto grande que tiene el país, porque si no hay gente para producir y trabajar en el campo, los importamos. ¿O qué? Los importamos y al final la importación en un momento puede salir un poco más Así económica, pero a es. la larga No, vamos bueno, a ser no, dependientes. digamos ahorita en Estados Unidos que el costo promedio de una docena de huevos es $5. Creo que un precio récord. ¿Sí? Es un precio Ellos récord. tienen un problema de gripe aviar que está matando muchas de las gallinas, pero el costo del huevo ha subido tremendamente y otros cultivos también. Va a subir. No, Sí, realmente todos los alimentos han subido un aumento significativo que se siente y es una realidad. sí, Roberto, el tiempo ha volado. Para mí ha sí. sido un placer tenerte, pero quiero que tú te despidas de nuestra comunidad de Sombreros de Vida. Bueno, ha sido un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Espero que me haya podido comunicar con ustedes de alguna manera y que estoy a su disposición a través de Arabella por cualquier eh, diálogo que quieran establecer conmigo en los diferentes temas que tratamos. Creo que son temas muy importantes y en la actualidad tienen mucha más importancia que otros. Tenemos que asegurar nuestra soberanía y seguridad alimentaria en el futuro inmediato, porque si no lo tenemos, vamos a tener más migración, y no del campo aquí, sino que de aquí a otros países, ¿no? Y no queremos perder todas las experiencias y capacidades que tienen los dominicanos en sus diferentes áreas de trabajo. Así es que ojalá que les haya parecido importantes los temas que Arabella ha pensado dialogar conmigo y estamos siempre a la disposición de seguir en otros temas. Bueno, para mí, querida comunidad, ha sido un placer. Primero estar con Roberto, saber que es un hombre con unas cualidades muy buenas, con unos valores éticos y morales muy buenos. Un dominicano, de hecho, Mm. también quiero felicitarlo por el reconocimiento que te hizo hace una semana Ah, o muchas dos gracias. atrás. Sí. Nuestro país te lo merece como profesional y como ser humano. Y también quiero, por otro lado, decirle a cada uno de ustedes que esto que nos dice Roberto es real. Si no, si no prestamos atención, si no prestamos tiempo, si no le dedicamos tiempo como nación y cada uno como individuo, realmente podemos tener una crisis alimentaria en nuestro país. Y por otro lado,
aprendamos a educar a nuestros hijos. La mejor forma es dándole el ejemplo. Si nosotros nos alimentamos sano, para ello va a ser normal y natural el ingerir esos alimentos sanos. No se olviden escucharnos por Spotify, vernos por YouTube, activar esa campanita y claro, antes suscribirse a nuestro canal de Sombreros de Vida. Gracias, Roberto. Bye y bendiciones. Bueno, gracias por la oportunidad.